Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom desde la sinagoga Bet Aderech, les saluda el rabino Mijael Ávila. En este día, que es el día correspondiente al 13 de Av del año 5773, conforme al calendario secular 20 de julio del año 2013, la perashá que hemos leído es la perashá titulada Baet Hanan. Baet Hanan. Ha sido una bendición leer esta perashá porque tiene un contenido muy rico, ¿verdad? Un contenido que da como para poder hablar de muchísimos temas. Y sobre todo la bendición de poder estar citando lo que vendrían a ser las Asereda de Grot, las 10 declaraciones de parte del Eterno. La conferencia de este día se denomina La sangre y la vida. La sangre y la vida. He estado tratando, amados, de meditar en un tema que vale la pena siempre tenerlo vigente. Y voy a comenzar con una frase que se utiliza mucho al respecto de que los viajes lo que te dan es mundo. Si nos imaginamos a un Sharet Pérez o a una Johanna en donde han ido de ciudad o de pueblo o de estado en estado, muchas veces pudiéramos pensar que México es el mismo. Sin embargo, México tiene una enorme riqueza cultural y una enorme diferencia en la idiosincrasia de las personas. Es muy diferente lo que vendría a ser la gente del norte contra la gente del sur. Es tan diferente que aún las prácticas profesionales médicas de los médicos del norte contra los médicos del sur son diferentes. Cuando muchas veces tenemos la bendición de poder viajar, nos damos cuenta que aunque en un lugar le llaman tal vez a determinado platillo guarache, en otro le llaman guarache, pero es completamente diferente. Le llaman sopes en unos lugares, en otros les llaman otro. Pero más allá que llamarle picadas o sopes, más allá que esta diferencia, amados, es importante notar que para la definición de cómo nosotros vemos nuestra vida, la vamos a ver a partir de lo que nosotros conocemos. Y esto le da un sesgo a nuestra vida. La forma y todo lo que yo conozco va a servirme para interpretar lo que yo estoy viendo. Cuando uno tiene la oportunidad de viajar a otros países y ve uno las calles limpias, que no están sucias, que las personas, en lugar de pasarse las calles, atravesarlas como lo hacemos en México, en donde lo atravesamos en medio, la gente se va a las esquinas y eso mitiga los riesgos. Pero de la misma manera uno puede observar que, contrario a lo que uno puede pensar, las reglas, por ejemplo, tan solo para manejar son diferentes, y que no es lo mismo manejar en México que sean las mismas reglas en cualquier otro país, porque cada una de ellas tiene sus particularidades. Pero lamentablemente casi siempre, para interpretar lo que nosotros vemos enfrente, no procuramos estar desprovistos de lo que sabemos, sino más bien lo que sabemos lo ponemos para interpretar lo que estamos viendo enfrente. Pero bueno sería que tratáramos de desaprender lo que sabemos, porque muchas veces lo que sabemos no nos permite saber de una manera correcta lo que tenemos enfrente. Recuerdo no hace muchos años, en donde un joven vino a hospedarse a la casa en unas vacaciones, y cuando él empezó a ver los rayos, los truenos que estaban ciñéndose sobre el cielo de Cuernavaca, él en ese momento dijo: wow, yo nunca los había visto. Y él vivía en uno de los estados del norte de la República. Entonces, creemos generalmente que así es la vida. ¿Cuánto tiempo dura la luz? No, pues decimos comienza por ahí de las 7 de la mañana o 6:30, termina por ahí de las 8. Y creemos que así es. Cuando en esta semana me escribía un varón y me decía: Rabí, es que ¿cómo le hago? ¿Todo el día hay luz? ¿Cómo le hago para guardar Shabbat cuando tengo que encender velas? Porque no hay oscuridad. Y no, por supuesto que no nada más Alaska, hay muchísimos países, por supuesto en Europa, que marca una diferencia. Amados, cuando yo les digo educación, ¿qué pensamos de educación? Un aula, ¿verdad? Unos pupitres, unos niños sentados, un maestro al frente.
¿Es verdad o no? Pero les pregunto yo, ¿esa es la educación que habla el Tanaj? Si nosotros hablamos del tema educativo tan solo, se sabe que la educación como la conocemos el día de hoy procede de un reino denominado como Prusia. Y se dice en la historia que lo que deseaban este reino asentado en una parte de Alemania y que posteriormente fue Polonia, era tratar de darle a los niños una educación que fuera generalizada, pero a la vez que facilitara que la parte monárquica, política, le diera una visión que incidiera sobre lo que los niños creían. Hoy en día les pregunto yo, ¿cuántos están de acuerdo que para salir adelante se necesita educación y tener éxito en los países? Todo el mundo quereríamos eso, y aunque por supuesto que la educación va a abonar, y me refiero a la educación como la conocemos, hoy está completamente demostrado que la educación en los países no ha traído necesariamente un éxito como se creía. Y tan es así que volteen a ver a cuánta gente conocen que tiene un título y con trabajo se mantiene. ¿Es verdad o no? Hoy cuánta gente tiene títulos y está trabajando, mi estimado es por ahí del 40%, por ahí del 60% de la gente que estudia una carrera que no la ejerce. Y basta que ustedes recuerden a sus compañeros de generación y cuántos están dedicándose a lo que ustedes estudiaron. Entonces, los estudios sociológicos han podido demostrar que, contrario a lo que creíamos, la educación no necesariamente trae riqueza a los países. Ahora, no estoy hablando que esté mal y no estoy hablando que necesariamente la educación tenga el perfil de traer una línea política a la población necesariamente, aunque en muchos sentidos obviamente es discutible y se podría dialogar y saber qué es lo que está ocurriendo. Pero esto que les estoy transmitiendo, amados, se los transmito para que hagamos un alto en nuestra vida y cuando observemos un hecho, por favor, no nos cuidemos de tratar de interpretarlo nada más de la manera simple como estamos acostumbrados a verlo, porque muy probablemente nos llevaríamos la sorpresa de nuestra vida en donde no necesariamente es como creemos que sea. ¿Cuántas veces nos hemos enojado con la esposa o el esposo o los hijos y cuando los hijos, la esposa o el esposo da una explicación, te cambia por completo lo que tú te habías, el juicio que tú habías formado? Entonces, si nosotros hablamos de que la tierra era redonda o que era plana, ¿cuántos años y cuántos siglos transcurrió en la historia de la humanidad sin que supieran absolutamente nada al respecto de en qué condiciones se encontraba? Y obviamente desde tiempos inmemoriales la astronomía en muchas culturas y civilizaciones de México han venido acercándose, descubriendo y entendiendo que hay muchos misterios que para el hombre todavía no le han sido revelados conocerlos. Si nos remontamos a lo que encontramos el día de hoy en las Sagradas Escrituras relacionado con la educación, noten ustedes qué clase de educación está hablando el libro de Devarim, capítulo 6, ¿verdad? Y que todos seguramente lo tenemos nosotros en la mente, pero que cuando el Eterno le dice, ¿sabes qué? Mira, estos son mis misbot, capítulo 6, y le dice ahí, verso 2, para que le temas al Eterno guardando tus estatutos y tus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Y luego me salto hasta el versículo 7 y dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte, y las atarás como una señal en tu mano. Y de estas estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes y en las puertas. Noten ustedes que nos habla de una educación que muchos de los padres, aunque en su oportunidad así la tuvieron, hoy en día nos hemos olvidado de ella. De transmitir a nuestros hijos y de repetirlas cuando estamos con ellos, cuando estamos acostándonos, cuando estamos en el camino, cuando nos levantamos. Dense cuenta, amados, cómo es de que la educación, como la entendemos, tiene una vertiente diferente en las Sagradas Escrituras. E insisto, esta no es que esté mal, es que lo que yo les estoy tratando de transmitir es que tenemos en muchos sentidos que abrir nuestra mente para no estar
siendo tan definitorios en muchos temas que nosotros creemos como ciertísimos y que no necesariamente lo son. Todo esto, obviamente, me lleva a tratar de transmitirles, amados, que si se les pregunta, y creo que lo platiqué en una charla anterior, a la gente, ¿cuántos están seguros que para salir adelante y conseguir un éxito en esta vida necesitamos trabajar duro? Levante la mano. ¿Saben ustedes que el mayor porcentaje, digamos que de la clase alta, media y baja, la clase baja cree un poquito menos que la clase media que para salir y tener un éxito económico en esta vida es necesario trabajar duro? ¿Pero qué creen? La clase alta solamente lo cree el 2%. Porque si se fuera de trabajar duro, ¿no acaso, si hablamos de fuerza, tal vez un trabajador de la construcción trabaja lo suficientemente duro y pudiera decir mucho más allá que yo? ¿Verdad? Y si habláramos en temas de tiempo y nos volteamos a ver a plantillas de vigilancia, en donde tú llegas a trabajar, ya está el vigilante, y tú te vas de trabajar y sigue el vigilante, o te subes a un taxi y tienen jornadas de 12 horas y tú te estás muriendo porque tienes que trabajar 8, ¿es el tiempo el que da el éxito? ¿Es el esfuerzo el que da el éxito? ¿Es el trabajar mucho? Démonos cuenta cómo tenemos muchos paradigmas que creemos y que, es más, nos dicen en nuestra vida cómo tiene que ser el secreto para alcanzar el éxito, pero ¿qué creen? Muchos de ellos están mal. O sea, hemos hablado ahorita de unos cuantos nada más y que son tan comunes y que si yo hubiera mencionado uno tras otro, obviamente nos hubiéramos ido de bruces en varios de ellos. ¿Qué sensación tienen ahorita? La sensación que deberíamos de tener es de ganas de cambiar. ¿Sí o no? La sensación que deberíamos de tener es ganas de cambiar. A ver, díganme ustedes, ¿cómo alcanzamos la felicidad? Si el Eterno nos ha dado a nosotros la oportunidad de relacionarnos bien con el Eterno y la oportunidad de relacionarnos con el hombre, ¿cuál es el objetivo de esto? De tener shalom. Y el shalom es ese espacio en armonía que me va a dar a mí la posibilidad de alcanzar una plenitud como ser humano. ¿Verdad? ¿Cuál es el objetivo de esta vida? Que cuando yo trabaje y coma, dice el libro de Coelet, me siente y disfrute. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que yo haga, a la postre, lo que me produzca, ¿qué sería? Una satisfacción. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, si estás casado, deberías de tener una satisfacción. Si tienes a tus hijos, deberías de tener una satisfacción. Si tienes el trabajo, deberías de tener una satisfacción. Por ello, amados, es de que mi insistencia respecto de una cosa fundamental. Díganme, tan solo esta entrada que no hemos ni siquiera tocado la profundidad de las Sagradas Escrituras, ¿no debería cambiar a alguno de nuestros hijos? ¿Por qué? Porque si tan solo de trabajar duro se hablara, se van a pasar los 40, los 50, los 60, ¿y qué creen? No va a llegar. ¿No creen que esto que estoy diciendo es importante? Le decía yo a una persona que vino de Oaxaca, que trabaja conmigo. Este chico se dedica a la tecnología. Y dedicándose a la tecnología, este chico le digo, oye, ¿por qué saliste de tu pueblo? Porque después de haber entendido un poquito más cómo viven gran parte de los oaxaqueños, yo le decía, ¿de qué te sirve el hecho de venirte? Bueno, es que yo quería superarme. Ok, te quería superar. ¿Tú sabes que mucha gente en la ciudad ni siquiera come? O come paupérrimamente, cuando tú ya tenías garantizado la comida. ¿Necesitabas tú vestido allá? No, porque con lo que tenías te era suficiente. Y aquí cuánta gente está anhelando el tener vestido. Y no porque salga desnudo, sino porque a lo mejor lo que están visionando es tener un vestido que no tiene, un pantalón que no tiene, unos tenis que no tiene. Y entonces volteas a ver y dices, bueno, es que ¿en dónde estaría la mejor vida? En un lugar en donde te garantiza estar cerca de la naturaleza, con comida garantizada, con un estrés eliminado, con un vestido, ¿verdad? Garantizado. Y esto me recuerda, seguramente ustedes lo saben, esta historia de un hombre, que lo que ocurrió con este hombre, ¿qué estaba? Estaba tirado en su hamaca después de haberse parado en la madrugada para ir a pescar. Y se lo saben, ¿verdad? Y llega un hombre y le dice, oye, pero pues, ¿por qué no
te consigues una red más grande para que pesques más. Y él decía, ¿y para qué? No, pues es que si tú tienes una red más grande, vas a tener más pescados y tener más dinero. ¿Y para qué? Es que si tienes más dinero, podrías contratar a una persona para que te ayudara y sacaran más pescados. ¿Y para qué? Es que si tú tienes más dinero y más pescados, podrías poner una procesadora de pescados y vender mucho más. ¿Y para qué? Bueno, es que si tú tuvieras una procesadora de pescado y tuvieras mucho dinero y además tuvieras ayudantes, pues a lo mejor pudieras aspirar a tener vacaciones. ¿Y para qué? Es que si tú te vas de vacaciones te estresarías porque no tienes nada que hacer. Pues eso es lo que estoy haciendo. Llevo 18 minutos hablando para que reflexionemos. El éxito no está en tener abundante dinero, no está ahí. Por favor, no está ahí. No está ahí. Por ello, quitémonos muchas frustraciones de no necesariamente tener una abundancia de dinero, porque no está ahí. Es encontrar la felicidad en uno mismo y tratar de darse cuenta que el que es rico es aquel que está satisfecho con lo que tiene. Que aquel que está satisfecho con lo que tiene no necesariamente siempre está viendo el futuro, que alguna vez va a llegar el dinero y alguna vez va a ocurrir y alguna vez no. Es aquel que está haciendo algo por el aquí y el ahora. Cuando nosotros venimos a aprender aquí, amados, venimos buscando un desarrollo personal. Porque si le llamamos espiritual, pues difícilmente la gente lo puede entender cuando en realidad se está llevando un conocimiento netamente intelectual a partir de lo que estamos hablando. Y aunque nuestro espíritu se puede estar vivificando, a final de cuentas, ¿qué tanto se lleva cada quien? Pues es un tanto subjetivo poder demostrarlo, ¿verdad? Entonces, venimos aquí buscando un desarrollo personal. ¿Saben afuera la gente a los cuántos años busca un desarrollo personal? Después de los 40. Entonces, se pasa primero en la preocupación de la escuela y los exámenes y que ya saqué mala calificación. Después en que qué voy a estudiar y no sé qué voy a estudiar. Después que ya estudió y se pone a trabajar. Después de que trabajar, pues a ver ahora cómo salgo adelante en la vida. Después que vienen los hijos y las preocupaciones y todo lo que ello conlleva. Después que ya los hijos se le van a ir, que no se vayan mis hijitos, no se vayan a casar. Y de repente, cuando ya uno está esperanzado a que por fin venga la buena vida, catapum, se van. De ahí que la buena vida no es mañana, ni fue ayer, sino la buena vida es hoy. Y lo he mencionado, esa frase que no recuerdo el autor, en donde dice que el pasado fue tan furtivo y el futuro tan incierto que lo único que vale es el presente. Entonces, ojo, yo no voy a vivir mañana, yo vivo hoy. Así es que dice la Escritura que todo lo que el Eterno ponga en nuestras manos, eso hay que hacerlo. ¿Y qué implica eso, que lo que el Eterno ponga en nuestras manos? Tenemos la posibilidad de ir a la Beta Knesset, vayamos. De escuchar, hagámoslo. De que si estamos en ese momento en la escuela, pongamos todo el interés. De que si tenemos unos hijos amados, preocupémonos por ellos, por darles una educación. De ahí que cuando nos remontamos y ahora volteamos nuestros ojos a las Kibbutz Kodesh, nos damos cuenta que hablan de muchas cosas que son hasta cierto punto subjetivas. Y son tan subjetivas que imagínense, la humanidad había vivido desde que Adán es concebido 2.448 años. ¿Alguien tiene una calculadora? Réstele a 5.773, réstele 2.448 años. ¿Cuánto queda? ¿Perdón? 3.300 contra 2.400. Estamos hablando alrededor de unos 700 y tantos años más. ¿Qué quiere decir esto? Ojo, amados, que de toda la historia de la humanidad, si la vemos en un sentido cronológico, tal vez un 40% de la historia de la civilización vivió sin Torah, vivió sin sagradas escrituras, vivió sin que existiera un pueblo denominado judío, vivió sin Abraham Avinu. Y todos esos años que transcurrieron hasta que el Eterno nos dio, yo les pregunto, imagínense, ahora vivimos sin la Torah, ¿qué vamos a hacer para vivir? Y entonces nos damos cuenta que, ojo, las verdades que nos reveló la Torah, nos damos cuenta que la humanidad, en una y en otro sentido, han podido llegar a ellos. ¿Verdad o no? ¿Sí o no?
¿Y a través de qué? A través de la introspección, a través de darse cuenta que se debe de legislar. Porque ¿acaso no todas las naciones encontraron una Torá, una constitución? ¿Qué acaso no las naciones dijeron, pues ¿sabes qué? Vamos a establecer jueces. ¿Qué acaso no las naciones dijeron, existe, ¿saben qué? La preservación de la vida. ¿Qué acaso no las naciones dijeron, bueno, pues vamos a preservarla, pero que no haya pena de muerte, cuando en la Torá sí existía? Dense cuenta, amados, cómo que la humanidad vivió gran parte sin Torá. De ahí que cuando nosotros volteamos a ver a la gente de allá afuera, cualquiera que sea su forma de vida, ¿qué es lo que queremos hacer? A lo que yo conozco de Torá, imponérselo a la gente de allá afuera, ¿verdad? Y si hablamos de la gente de allá afuera, cualquiera que sea la forma y cómo se comporte la gente de allá afuera, es algo que no está delimitada por lo que nosotros conocemos. Y al no estar delimitada por lo que nosotros conocemos, pero le queremos imponer lo que nosotros conocemos, nos metemos en graves problemas con Akadosh Baruj Hu, juzgando a las demás gente de allá afuera con la vara con la que el Eterno nos dice que nos debemos de medir. Pero otra vez insisto, el 40% de la vida de esta humanidad vivió sin Torah. Y por lo tanto todos ellos debieron de haber vivido muy probablemente durante periodos con enormes valores y principios, y también durante periodos como en el tiempo de Noah, con una tremenda degradación. Por ello es importante darnos cuenta que cuando volteamos a ver a las Sagradas Escrituras, nos hablan de temas como este que estamos el día de hoy tratando de razonar entre la vida y lo que vendría a ser la sangre. Devarim 4:15 dice, guarden pues mucho sus almas, pues ninguna figura vieron el día en que el Eterno habló con ustedes del medio del fuego. Dense cuenta que después de que el capítulo 4 comienza con una narrativa relacionada con que el Eterno nos bendijo, el Eterno nos hizo, y va a culminar todo el capítulo hablando de la idolatría, insiste el capítulo 4 en diciéndote, guarda tus almas, guarda tus almas, guarda tus almas. Para nosotros es una importante clave. ¿Cuál es la importante clave? Que justamente lo que el Eterno nos dice, que esa alma, justamente lo que denotaría es la vida de nosotros. ¿Y en dónde se encuentra la vida? Levítico capítulo 17, verso 11. Levítico 17, verso 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por sus almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, advierte que el alma, el nefesh en el hebreo, se encuentra físicamente en nuestra sangre. Y que físicamente al encontrarse en nuestra sangre, cuando ya no tenemos sangre, nuestra alma que está en este cuerpo, pero temporalmente, entonces desaparece. De ahí que volvamos a reflexionar, dice el Eterno, guarda mucho pues tus almas, tu alma. Vamos a Devarim capítulo 4, verso 15 nuevamente, por favor, para volver ahorita. Dice, guarda pues mucho tu alma. Dice, pero noten de qué pide que la guardemos. Pues ninguna figura vieron el día que el Eterno habló con ustedes de en medio del fuego. Y comienza a hablar de las efigies, de las figuras que el hombre sería dado el idolatrar. ¿Por causa de qué? Por causa de tratar de querer encontrar en su mente ese algo que le da la posibilidad de saber de dónde vino y a quién él agradecerle. Porque ese algo, justamente el que nos motiva a encontrarlo, es esa parte en donde se reúne el nefesh, el ruach, el yehidá, el hayá, y que conformarían todo nuestro ser, llamémosle espiritual, el cual será transformado, como lo hemos visto en las anteriores conferencias, a la postre, pero que mientras tanto se encuentra, digamos que encerrado en esta parte física en la cual nosotros vivimos. Pero noten ustedes un poquito más adelante, en donde dice el versículo del capítulo 4, verso 9, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia,
para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Siendo simple, con estos dos versículos que les he dado, uno lo relaciona enteramente con cambiar la gloria del Eterno por cualquier otra cosa. ¿Es verdad o no? Cambiar la gloria del Eterno por cambiarla por cualquier otra cosa. Y la otra habla al respecto de que guardemos también nuestra alma, pero que ¿cómo la vamos a guardar? Tratando de escuchar lo que el Eterno nos dijo, llevándolo a la obra, pero algo que es bien importante, enseñándolo a nuestros hijos. Y es ahí cuando yo vuelvo otra vez a preguntar algo que he insistido. Durante muchísimos años los hijos querían ser lo que el padre era. Y hoy los hijos ya no quieren ser lo que el padre es. La madre ambicionaba ver a su mamá y ser como su mamá. Hoy las niñas ya no quieren ser como su mamá. ¿Por qué? Porque el reto que tenemos adelante lo hemos desestimado en tratar de ser ejemplos, en tratar de ser gente que para nuestros hijos nos respete, nos admire y además anhele ser como uno. ¿Por qué? Porque en estos tiempos que nosotros estamos viviendo nos estamos desnudando, desvistiendo y estamos queriendo solamente llevar los placeres, pero todas las responsabilidades que conlleva el que el Eterno nos haya creado, no queremos tenerlas. Y entonces queremos vivir el placer del momento, pero no queremos la responsabilidad que conlleva de ser hijos del Eterno. Y entonces, ¿cómo podríamos guardar nuestra alma? Una, haciendo lo que el Eterno nos dice, pero conllevando la enseñanza a nuestros hijos. Y la segunda forma de guardar nuestra alma, ¿cómo es? ¿A través de qué? A través de no poner a ídolos, a cosas, a objetos, adelante de lo que vendría a ser el mismísimo Creador. Así es que con esto, amados, en mente, nos damos cuenta, Bereshit capítulo 2, verso 7. Entonces el Eterno Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz Neshama, aliento de vida. Y fue el hombre un Nefesh. Al español lo traducen como un ser viviente. ¿Qué es lo que nos dio el Eterno entonces allá en el libro de Bereshit? Esa Neshama, ¿verdad? Ese algo que está relacionado con la enorme diferencia que tenemos contra los animales y que al tener esa enorme diferencia nos da la posibilidad de tener una razón, nos da la posibilidad de tener una lógica, nos da la posibilidad, ¿saben qué, amados? Noten esto, de tener unos sentimientos y emociones que manden a nuestra vida. Les pregunto yo, ¿ustedes creen que un gato pueda odiar? ¿Un caballo pueda odiar? ¿Odian? ¿O se defienden? ¿Y cómo un hombre puede llegar a odiar a una persona y que sus emociones y sus sentimientos demarquen lo que esa persona es? Entonces nos damos cuenta que cuando el Eterno nos hace diferentes de las demás criaturas, nos da la posibilidad de tener en control lo que nosotros deberíamos de tener en control, que es nuestra vida. Y entonces nos da la posibilidad de darnos algo que nos diferencia del todo. Regresemos a Vaikra capítulo 17, verso 11, y entonces dice, porque la vida, el Nefesh, de la carne en la sangre está, y yo las he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Miren lo que dice, yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por sus almas, y la misma sangre haré expiación de la persona. Este versículo nos da una nota bien interesante. Nos dice el Eterno que dado que ya entendimos que el Nefesh es lo que nos da la vida y que esa vida se encuentra físicamente en la sangre, Él nos dice que todos los korbanot que incluían sangre, ¿qué era lo que hacían? Intercambiaban una por otra. ¿Estamos de acuerdo? Esa expiación era pagar con una sangre que fuera lo suficientemente pedagógica que el que cometiera el error viera al propio animal que era sacrificado. Esa sangre que era vertida por ese animal inocente era la representación de mi propia vida, ¿verdad? Que estaba justamente en la sangre. De ahí que cuando el animal, punto número 1,
o el hombre se queda sin sangre, pierde su alma o vida, ¿verdad? Punto número 2, el Eterno establece que el pecado provoca muerte y la muerte es quedarse sin nefesh. Ojo, ya hablamos de dos cosas diferentes. Cuando el hombre o el animal se queda sin sangre, pierde su nefesh. 2, el Eterno establece que por una transgresión, ¿verdad? Esta transgresión me provoca que yo muera y por lo tanto me quede sin nefesh. 3, para expiar el pecado, esto es, para que en lugar de que yo esté muriendo, el Eterno pone un sustituto para que ese sustituto se quede sin nefesh y entonces a mí me sirva de ilustración y de enseñanza pedagógica para mí. 4, por lo que el nefesh del animal para expiar, ¿sí? Entonces se da en sustitución. Resumiéndolo, 1, el hombre o el animal que se queda sin vida o sin sangre se queda sin nefesh. 2, el Eterno establece que el pecado provoca la pérdida del nefesh. 3, para expiar el pecado se da un animal sustituto. 4, por lo que ese animal sustituto se da simbólicamente a cambio de mí. ¿Hoy se puede hacer eso? No se puede hacer, ¿verdad? No se puede hacer. Y al no poder tener la posibilidad de ejecutarlo, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Aprender de todo eso que el Eterno nos ha enseñado. ¿Y a qué grado está que el Eterno nos enseña esta parte que es importante? Vemos más ahí adelante de Levítico. Dice así, Levítico 17, verso 14. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, ha dicho a los hijos de Israel, no comerán ¿qué? La sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Entonces, ya entendemos una cosa. El Eterno les dijo no a ellos, sino a nosotros. El perfecto símbolo de la vida, ¿cuál es? La sangre. Ese perfecto símbolo de la vida, el Eterno nos prohíbe el consumirlo. ¿Y por qué nos prohíbe consumirlo? Porque lo que nos dice es que detrás de ello no quiere que atentemos en contra de la vida. Porque nosotros dimos la vida, ¿no? Dice la tradición de nuestro pueblo que para que nazca una persona hay 3 socios, ¿verdad? La mujer, el hombre y el Eterno. Sin embargo, el hombre y la mujer desprovistos del Eterno no pueden dar nada. De ahí que la Escritura nos dice muy claramente, Génesis capítulo 9, Bereshit 9:4, pero carne con su vida, que es su sangre, no comerán, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Fíjense, basándonos en este pasuk, ¿ustedes creen que en nuestro pueblo sea bien visto la casa? La casa, casar. Ya ven cómo interpretamos todo dependiendo. ¿Qué es la casa entonces? Atentar en contra de la vida ¿de quién? De un animal. Y entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que el Eterno demandará entonces esa sangre. Ojo, en nuestro pueblo sí se permite el cazar, pero para el consumo propio. No la caza deportiva en donde dispararíamos si tuviéramos tal vez un puntaje como consecuencia de que matamos indiscriminadamente animales. Y entonces tiene un contexto diferente. Pero vean el verso 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen del Eterno es hecho el hombre. ¿Contra quién atenta directamente aquel que toma la vida de su prójimo? ¿Contra quién? ¿Por qué? Porque él es vida, y cuando tú estás tomando la vida de una persona es como estarle diciendo, tú que dices la vida, ¿sabes qué? No la necesitamos. Cuando en realidad nosotros somos quien tenemos el derecho o la autoridad para tomar indiscriminadamente la vida de alguien, ¿no? Y al no tenerlo nos encontramos un pasaje realmente interesante. ¿Cuál es ese pasaje? Ahí mismo en el libro de Génesis,
capítulo 4, verso 10. Y dice así: y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Cómo lo entenderíamos esto? ¿Es el alma? Es que la sangre, cuando se queda en esta tierra, como consecuencia de que ya por completo perdió su fluidez, esta sangre ya no tiene el alma, ¿verdad? Sin embargo, al haber sido arrancados en un tiempo en el cual no debieron haber sido arrancados, esa sangre que está vertida en la tierra está clamando justicia. Y por eso dicen otros pasajes que la tierra está, ¿qué dice? Gimiendo, clamando. ¿Por qué? Porque cuando gime y clama la tierra es por todas esas injusticias que han ocurrido. Y esas injusticias que han ocurrido, el Eterno las está demandando. Y eso que está siendo demandado, amados, en cualquier circunstancia, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Puede incidir con el entorno en el cual el lugar fue sucedido. Y entonces, para las apariciones, para la gente que ve a otros muertos, no son ruajot humanos, no lo son, pero sí son presencias. Así es que, si nosotros nos damos cuenta, amados, que ahora que hemos entendido, volvemos otra vez a reflexionar, que el Eterno nos insiste y nos dice, ¿saben qué? Guarden mucho su alma. Guarden mucho su alma. Y entonces nos damos cuenta que la mujer, cuando daba luz, según Levítico capítulo 12, verso 4, tenía que guardarse un periodo ¿de qué? De purificación. Pero ¿no era paradójico traer la vida a partir de un acto sangriento? ¿Sí o no? Es el momento cuando se está uniendo la vida justamente con la demostración de lo que vendría a ser la sangre. Y entonces decía el Eterno, guarda a la mujer en un periodo de purificación. ¿Qué pasa cuando la mujer tenía menstruación? De acuerdo a Levítico 15, 19. Después de haber tenido sangre, ¿verdad? ¿Qué era lo que pasaba? Guardaba un periodo de nidad. Y entonces nos damos cuenta que el Eterno, bendito es, nos da la posibilidad de cambiar nuestra perspectiva de vida. En esta semana estaba conversando con un matrimonio y ella, una mujer muy leída de muchos libros, me decía, es que su religión a mí siempre me ha llamado la atención. Y yo le decía, es que déjame decirte qué es lo que me ha dado lo que tú le llamas mi religión, que en estricto sentido es mi vida. Me ha dado los valores y los principios para vivir de una forma simple mi vida. ¿Y por qué simple? Porque si me remito a hacer lo que el Eterno pone en mis manos, a cumplir las responsabilidades que me toca, como aprender del Eterno, como enseñarlos a mis hijos, como proveer a mi casa, como a prodigar los valores, me estoy dando cuenta que es una forma sencilla y simple de vivir. Ojo, no como lo dicen otras religiones en donde ya no habrá problemas, eso no es cierto. Entonces yo les decía lo mismo que les he repetido a ustedes, es que la diferencia entre nosotros cuatro que estamos aquí no reside en si tenemos problemas o no, reside en cómo cada uno de nosotros tenemos el conocimiento suficiente como para poder afrontarlos. Cuando estuvimos en la Ciudad de México, gracias a que Sharet Baruch trajo al licenciado Guajardo a darnos la enseñanza, él decía, es que hay dos clases de violencia, la violencia dirigida y la violencia dispersa. La violencia dirigida es cuando alguien ya te tomó como blanco y va a ir sobre de ti. La violencia dispersa te puede acaecer en cualquier momento. En esta semana vimos como un individuo, un burócrata, trabajador del gobierno, cuando la gente que estaba ahí trabajando les empieza a cambiar computadoras nuevas y a él no se las cambian, ¿qué hizo? Agarró un cúter y se fue a tratar de dañar a la persona que había tomado eso.
Y cuando los demás intentaron salvaguardarlo, él se volteó y también empezó a dañarlos, de tal manera que dañó a varias personas y se fugó. ¿Por qué una persona puede llegar a cometer todo ello? Ojo, si a mí no me dieron computadora nueva, hay alguien que lo tiene que decidir, y entenderé que solamente si está en mi autoridad y en mi responsabilidad, haré lo que deba de hacer, pero si no está, me conformaré, me cuadraré, entenderé lo que yo tengo que hacer. Y por eso cuando volteamos a ver a la gente que sabe de lo que es la autoridad, amados, no tiene más problemas más que decir, lo voy a hacer. Y como algunas veces lo ha dicho el Roe, bueno, aunque no me guste, pues sí. ¿Por qué? Porque ha entendido lo que es la autoridad. Porque si a mí como hijo me manda algo mi padre, aunque no me guste, tengo que entender lo que es la autoridad. ¿Por qué? Porque descansaré en que cuando no esté en mi ámbito de responsabilidad o de obligación, alguien lo tiene que hacer. Dense cuenta cómo es que la vida, en estricto sentido, que tenemos que salvaguardar, el día de hoy nos da dos importantes lecciones la Perashá, más allá que las que podamos sacar. Una, guardemos nuestra vida y hagamos lo que escuchamos del Eterno y así enseñamos. Dos, cuidémonos de caer en la idolatría, y cualquiera de nosotros podemos caer. ¿Y de qué manera? No nada más es a través de los ídolos, sino también puede ser de ir en pos de cualquier otra cosa que haga que el Eterno quede siempre en segundo lugar, y que nos sean arrebatados nuestros días de fiesta, que nos sea arrebatado nuestros días que le dedicamos al Eterno, que nos sea arrebatado la posibilidad de comer lo correcto, que nos sea arrebatado la posibilidad de hacer nuestros valores y cumplirlos, y que todo lo que el Eterno nos ha dado el día de hoy, amados, que ustedes y que yo tengamos la fuerza para poder cometer de una manera adecuada las responsabilidades, las obligaciones, y que también aprendamos simultáneamente a disfrutar de esta vida. Desde la sinagoga Bet Haderech se despide el rabino Mijael Ávila deseándoles Hem Beshalom. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página bethaderech.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@bethaderech.com. Shalom Alejem.